Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora. El día de hoy vamos a tratar un tema demasiado importante que está en tendencia, en boca de todos, que es la reforma tributaria de Gustavo Petro. Ya saben ustedes que eso es lo que se nos avecina. El día 24 de octubre va a haber un debate en el Congreso en donde lo aprueban o lo van a terminar rechazando. Esperemos que sea esto último. Y para eso el día de hoy he decidido invitar a una persona a la cual he aprendido muchísimo, bastante, que es el profesor Andrés, es contador y vamos a estar analizando la reforma tributaria. Él en su canal de YouTube ha podido hacer ya muchísimos videos sobre este tema. Invitados están para que vayan y se suscriban. El link estará en la descripción de este video. Y bueno, sin más dilaciones, le doy paso a Andrés. Saludo, Andrés. ¿Cómo va todo? Bien, bien, Santiago, contento de estar aquí contigo y con tus seguidores para hablar de estos temas de la reforma tributaria, hablar sobre números, que a veces de pronto si hablamos temas sociales, temas así, pero hoy queremos hablar, digamos, de estos temas desde los números, Concretos. pero de forma sencilla, así, de forma clara, que de pronto no necesita uno ser contador, economista para entenderlos. Bien, muchísimas gracias al profesor Andrés por sacar el tiempo de asistir a este humilde espacio. Yo quiero también incitarlo para que sea constante con su canal de YouTube, porque en serio es una joya y todas las personas que nos están viendo en este momento y que nos verán, que sepan que el canal del profesor es una joya. Trata temas de números, así como él lo ha dicho, pero de forma sencilla. Y más al día de hoy con la reforma tributaria, que obviamente se centra en temas de números, ¿no? Entonces esto es muy Así es. importante para que podamos comprender en esencia cuál es el gran problema que se nos avecinan. Por favor, le pido a las personas que se van uniendo a este directo que le dejen su me gusta y lo compartan por todos lados. Les agradecería muchísimo porque esa es la forma en la que este tipo de contenido se puede dar a conocer y podemos estar enterados de todo lo que se nos avecina. Bueno, profesor, para arrancar ya con este tema, el primer punto, quiero que nos hable si en realidad la olla está raspada, que es el discurso, bueno, el imaginario o la consigna principal del petrismo, decir que supuestamente el expresidente Iván Duque se gastó tanto dinero, se robó tanto dinero que dejó la olla raspada y que al día de hoy Gustavo Petro no tiene ni un peso, no tiene ni para hacer fiestas en la casa de Nariño, ni para colocarle flores a todo lado, ni tampoco Sí, la vicepresidencia tiene dinero para contratar a chef conocido y a DJ privado 25 y toda la millones. cuestión de 52 millones de pesos para Sí. en general, ¿no? No hay dinero para nada de eso, no tenemos porque Iván Duque se lo robó todo, ¿no? Cuéntenos si en realidad esto es verdad con números. Bueno, yo le digo el cuentazo, ¿no? Vamos aquí a compartir un momentico pantalla para ver números directamente De una. sobre todos estos temas. A ver, entonces aquí tenemos unos valores y es los siguientes. A ver, ahorita cuando hablamos de olla raspada, de déficit fiscal, pues estamos hablando de lo mismo. Lo de olla raspada es un término que pues se inventaron desde el progresismo para vender esta idea, porque si algo que pues uno se da cuenta es que ellos venden muy bien este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablemos, digamos, en términos sencillos. ¿Qué es olla raspada? ¿Qué es déficit fiscal? Es sencillamente cuando, digamos, hay más gastos que ingresos. Si bien, históricamente, en Colombia prácticamente todos los gobiernos han trabajado en déficit, es decir, digámoslo así, en pérdidas, como que usted tenga una empresa y recibe 100 millones de ingresos, pero gasta 200. Entonces, vamos a responder puntualmente la pregunta. ¿Es verdad que la olla está raspada, sí o no? A ver, el presupuesto de este año 2022, está en 352 billones de pesos. El presupuesto del año 2023 se van a gastar durante todo el año 405 billones de pesos. Es decir, o sea, mucha plata, más de 50 billones más. Entonces, si les pregunto, ¿no? Si no hay plata, pues ¿de dónde sacan toda esa cantidad de dinero para gastar más el año siguiente? Por otra parte, hemos dicho en mis videos de Profe Andrés o Profe Andrés Contabilidad, como pueden encontrar
en las redes sociales, que de acuerdo con lo que se sabe, las proyecciones, para el año 2023, el déficit fiscal va a ser no de 75 billones como es el de ahorita 2022, sino de 51. Y por ejemplo, solamente un sector, el sector petrolero, le va a aportar 24 billones adicionales que el gobierno no tenía presupuestado. Entonces, vemos que, por ejemplo, en cuanto a los ingresos, hay libres 24 billones. En un video anterior que justo lo publiqué, entraba en detalles diciendo, por ejemplo, que, y es un problema muy grave de la focalización de los subsidios. ¿Qué es focalizar subsidios? Es que, a ver, en Colombia, por ejemplo, en 2023 se presupuestó 190 billones para dar en subsidios. De esos 190 billones, hay una gran parte que se va para subsidiar a los sectores más ricos de la población. Y puede que alguien esté a favor o en contra de los subsidios, pero algo que me imagino que no entra en discusión es que pues no debemos subsidiar gente que tiene plata, ¿no? Entonces, bueno, con los números me da cuenta que se pueden sacar más de 24 billones y medio, y si se hace una simple reducción del 0,8% del gasto público, ahí ya tiene uno los 51 billones del déficit de 2023. Ahí Entonces, está. la olla no está raspada, la plata está, lo que pasa es que hay que saber administrarla. Y pues bueno, supuestamente estamos en el gobierno del cambio, incluso plantearon cosas como la austeridad que realmente no estoy viendo, no estamos viendo. Entonces, pues ese es el tema, ese es el tema. La olla no está raspada. Eso es un discurso que, digamos, yo veo, yo casi no hago análisis personales o políticos en lo de la reforma, en la parte política, pero yo veo que, digamos, Gustavo Petro tiene un estilo en el que él le gusta, digamos, ir creando la excusa antes de que pueda pasar algo malo. Entonces, por ejemplo, si usted veía el Twitter de él en segunda vuelta, desde la mañana él estaba, no, nos van a hacer fraude, nos van a hacer esto, nos van a hacer aquello, pero como ganó, entonces eso se quedó así. Bueno, entonces la olla no está raspada, es más bien una excusa. Ya hemos visto que la esposa del presidente se va a viajar, se gasta en 14 días como 64 millones, etcétera. Exacto. Entonces, la olla no está raspada, hay recursos y hay de estas cifras que estamos viendo aquí en pantalla. Yo hice un video bien específico mostrando de dónde salía cada cosa. Entonces, la olla no está raspada, sino que hay que trabajar con la plata que hay, ¿no? Y que el gobierno tiene ya suficiente dinero, ¿no? Y para el 2023 va a tener suficiente dinero para poder suplir el déficit, ¿no? El supuesto Sí, déficit. exactamente. Digamos, aquí ya estamos cubriendo el déficit de 2023 y aquí no estamos metiendo la plata que van a recoger de la reforma tributaria. O sea, el ejercicio que lo estamos haciendo sin reforma tributaria, porque no es necesaria. No es necesaria una reforma tributaria para tapar el hueco fiscal o el déficit fiscal. Lo que hay que hacer es una fuerte reducción del gasto público. Hay que focalizar los subsidios. Hay que hacer eso, pero no es poniéndole más impuestos a las empresas, a la gente que trabaja, a la gente que pues gana y hace que el país crezca, ¿no? Por ahí también veía en un video suyo especialmente, no sé si también tiene ese dato por ahí, que Ecopetrol le va a aportar al Estado más o menos unos veintitantos billones de pesos, ¿no? No sé si estoy Sí, errado. 24 billones, eso lo dijo como tal, el sector petrolero le va a aportar esos 24 billones, este rubro que está acá de mayores ingresos, solamente el sector petrolero, Eso. 24 billones. Y, por ejemplo, si nosotros vemos hoy, vamos a ver las estadísticas de la DIAN, vamos a ver un poquito las estadísticas de la DIAN, a ver cómo ha sido, por ejemplo, el recaudo de este año, así en términos Que sencillos. va en aumento, ¿no? Y que sigue, y que es histórico, ¿no? Muéstranos. Sí, es histórico. Aquí tenemos, por ejemplo, el año 2022, mensualmente. Ahorita se supo cuál es el recaudo del mes de septiembre. Vamos hasta septiembre.
Resulta que si nosotros vemos, aquí voy a darle un poquito más de zoom, esos porcentajes que están aquí a la derecha Ujú, son, digamos, porcentajes comparativamente, digamos, tomo el mes de enero de 2022 y lo comparo ujú, con el mes de enero, pero del año anterior, 2021. Entonces, vemos, por ejemplo, que todos estos porcentajes que están en positivos, el menor ha sido del 25%, es decir, en enero de de este enero. año se recaudó 25% más que en el Más. año anterior, en enero del año anterior. Y ha habido meses, por ejemplo, como este, de 51% más. De 51 aquí hay otro mes, hay otro de 40 aquí en agosto. Y en septiembre, para que veamos, en septiembre se han recaudado durante el mes de septiembre 24 billones de pesos, 24,7 billones de pesos. Estos valores están en miles de millones, pero esos Ujú. 24 billones, que representó más de un 28%. Aquí la cifra no está exacta porque no nos están dando el valor completo, pero si nosotros vemos aquí en la página de la DIAN, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Si nosotros vemos aquí en la página de la DIAN, a Ujú. ver, ¿dónde la tengo? Aquí. Aquí tenemos que de enero a septiembre, este año se han recaudado 176 billones de pesos. Ujú. Están cumpliendo la meta en 110%. Y aquí tenemos que básicamente el recaudo se ha incrementado tanto en el mercado interno como en el comercio exterior, un 83% y un 51% en el exterior. Entonces, realmente se está recaudando más dinero, se está recaudando mucho, mucho más dinero. El año pasado, durante todo el año, de acuerdo con las cifras de aquí de la DIAN, tenemos Ujú. que se recaudaron 173,6 billones de pesos durante todo el año. Y este año, a septiembre, A hemos septiembre, recaudado claro. 3 billones más, 176 billones. Qué locura, ¿no? Increíble, mucha plata. Eso no le cabe a uno en la cabeza. Profe, ¿usted tiene por ahí el dato de cuánto dinero se roban al año? Sí, a ver. Bueno, aunque esos datos, digamos, le dan a uno un poquito de risa. Uno los dice porque son los datos oficiales. A ver, digo que me da risa porque, pues, no van a decir ellos mismos cuánto, pues, se roban, ¿no? Ujú, Pero la Contraloría tiene la siguiente cifra, que se roban 50 billones anuales. Sin ujú. embargo, el fiscal Barbosa en el año 2022, en noviembre, él dijo que habían comprometidos por corrupción 92 billones de pesos. Ah, sí. De esos Ujú. 92 billones, Sí, me acuerdo. sí, de esos 92 billones, simplemente, por el video de Carrasquilla, sí, de esos 92 billones simplemente no habían ni siquiera recuperado 5 billones, como 4,3 billones, pero estaban en riesgo 92 billones. Y digamos, cuando uno de pronto tiene la oportunidad de conversar con alguien, voy a poner aquí unas cifras para que veamos más o menos lo que sería como la corrupción, ¿no? Cuando uno se pone a hablar con una persona que, no sé, trabaje en una alcaldía, que sea de pronto Funcionario conocido público. de contratistas, etcétera, Ujú, se da uno cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, digamos, una alcaldía emite un contrato, vamos a decir, de 1 billón de pesos, ¿cierto? Voy a ponerle aquí el color blanco para que lo veamos. colorcito blanco. 1 billón de pesos, Ajá. listo. 1 billón de pesos, un uno y 12 ceros. 12-0, sí. 12 ceros a la derecha, increíble, ¿no? Uno Voy a cuando ponerlo verás, acá. uno cuando verás esos numeritos. Sí, Solamente lo que se le roban, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, se hace un contrato de 1 billón de pesos. Hace muchos años, a los alcaldes, al que, pues, digámoslo así, emitía el contrato, se le daba
el 10% del total del contrato. O sea, digamos, de un contrato de 1 billón, el tipo se quedaba con 100.000 millones, así, de una, por derecha. Y obviamente, digamos, la Contraloría o las entidades que se encargan de pronto hacer estos estudios, Transparencia, Colombia, etcétera, Sabiduría. pues no van a tomar en cuenta esto, ¿no? Porque, pues, ¿cómo no va a haber, digamos, un documento que soporte, pues, esta afirmación? A mí me han dicho que ahora, que lo del 10% era hace muchos años, ahora cobran incluso hasta el 20%. Entonces, de un contrato de 1 billón de pesos, 200.000 son de una para el que lo emitió, el alcalde, el gobernador, y pues eso sigue hasta arriba, ¿no? Me imagino que en presidencia debe ser lo mismo. La verdad no conozco gente que tenga relación con eso. Pero entonces, veamos que simplemente, y eso no simplemente es en la ejecución de contratos de obras públicas, también se sabe que hay muchos puestos políticos que entonces el famoso padrino, ¿no? Que apadrina a alguien que fue y lo metió en una alcaldía, entonces esa persona le tiene que dar un porcentaje también del contrato, de su contrato de prestación de servicios. Entonces yo les hago una pregunta. Si, por ejemplo, aquí manejando un 10 o un 20%, si de una, del total del contrato, el 20% se va al gobernador, al alcalde, etcétera, el contrato, pues bueno, tiene un total de ingresos de 1 billón, pero uno le tiene que empezar a restar lo que se Sí, va a claro. ir en materia prima, en todas esas cosas, todos los gastos. Y de ese contrato tiene que quedar plata para el contratista. Pero de una del total de los ingresos, ya el 20% se lo está quedando una persona. Entonces, ¿con cuánta plata ejecutan? Para que les quede, por ejemplo, la mitad, que es lo que realmente me imagino que ellos esperan, pues tendrían que ejecutar con el 30% restante. Entonces, por eso vemos puentes que se caen, por eso vemos un montón de cosas. Entonces, digamos, la cifra de que se roban 50 billones al año, pues es la oficial. Pero, por Pero no, eso ejemplo, nos hace, eso por ahí pasó, por ahí pasó. exacto, o sea, digamos, por ejemplo, el otro año que se van a gastar 405 billones, con todo respeto, se van a robar solo 50. Mm. Yo no creo que sean tan amables de robarse solo 50. En No, Colombia, no no creo, lo han hecho y nunca y no lo han hecho y no lo harán, esperando no. que obviamente todo el establecimiento que no se ha estremecido con el ascenso de Gustavo Petro, eso sí lo hago en análisis propio, ¿no? Gustavo Petro se monta y de una vez toda la politiquería tradicional de toda la vida se une, se vuelve partido de gobierno y al día de hoy lo puede exigir y Petro corre y le hace y les da y ellos le dan y así están muy contentos, están como en una luna de miel que los únicos que estamos preocupados es la gente del común. Yo le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Esto afecta Sí. a todas las personas, profesor? Porque hay muchas personas que pensarán que esto no los afecta o que creen que porque no declara o no paga impuestos en años vencidos, entonces esto no le va a afectar. Nosotros pagamos impuestos, profesor, cuéntele a esas personas. Bueno, entonces vamos de nuevo, ¿no? A las cifras. Vamos a Eso. poner, yo creo que esto lo vamos a reducir un poquito. A ver, existen en Colombia y en cualquier parte del mundo, existen dos tipos de impuestos, los Ujú. impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que usted coge la declaración y lleva la plata a la DIAN, hace la transferencia, mejor dicho, usted coge la plata y le paga a la DIAN. Por ejemplo, el impuesto de renta, el impuesto predial, bueno, aunque el predial normalmente es municipal, pero son ejemplos de impuestos directos que Exacto. recaen pues sobre usted y directamente usted va y paga, ¿no? Pero existen los impuestos indirectos y esos impuestos son los impuestos donde más se afecta a la gente del común. Por ejemplo, el IVA. Profe, qué pena lo interrumpo. Es que se me acaba de... Tengo una duda con eso que dijo anteriormente. ¿Esos impuestos municipales también cuentan dentro de ese presupuesto nacional? Digamos los 400, Sí, los no, 4 billones, los to- 405 eso, los billones. 405 millones. Eso también cuenta
el recaudo municipal? No, O sea, no porque o sea, nosotros pagamos es más más plata impuestos. lo que gastan. Sí, increíble. Es más plata porque, digamos, me imagino que para administrar mejor y por muchas cosas, digamos que el gobierno también, lo que estamos hablando es de algo que se llama el gobierno nacional central. Entonces estamos hablando únicamente de una parte del Estado, una parte grande, pero es una parte, no incluye, digamos, alcaldías, digamos, entidades descentralizadas, gobierno nacional central, no, nada de esas cosas, O sea, solamente, el Estado nos quita muchísimo dinero en impuestos, muchísimo. sí, digamos, yo no soy uribista ni nada de esas cosas, pero sí me gustó una frase que dijo María Fernanda Cabal, ¿no? Y esto no solamente la gente de izquierda, el político como tal, le parte a uno las piernas y después le da unas muletas y uno tiene que darle las gracias, ¿no? Exacto. Entonces, le sacan a uno un montón de plata para supuestamente redistribuir, ¿no? Lo que se habla, ¿no? Redistribución de la riqueza, de los ingresos. Y finalmente, cuando uno va a ver lo que ha hecho el gobierno y los efectos que generan, pues son peores, ¿no? Son peores porque se ve la inflación, por todo el tema de deuda, de emisión monetaria y demás, y terminan pues siendo peor. Entonces todos los impuestos, digamos, municipales, como el impuesto predial, que es municipal, y demás, el impuesto de industria y comercio, que es una porquería en cuanto, digamos, a la parte tributaria, es antitécnico. Todos esos impuestos no están incluidos, o sea, la DIAN no tiene nada que ver con eso. Eso son las alcaldías, las gobernaciones, las entidades como tal territoriales. Y tenemos el Entonces, escándalo de corrupción de Encali, ¿no? Donde se han robado más de 2 billones de pesos, ¿no? Qué cosa. exactamente. Y ellos dicen que no, que bueno, eso quedó ahí, ¿no? Pero bueno, continúe, profe, en lo que nos estaba contando, que nos estaba diciendo. Bueno, sí, verdad. Entonces, ¿en qué me afecta a mí, no? Exacto. El tema de los impuestos y de las reformas tributarias. Los impuestos indirectos, ejemplos, el IVA, que como tal, por ejemplo, usted como persona natural no lleva la declaración y la paga ante la DIAN, sino que como tal, por ejemplo, usted va y compra una camisa, la camisa en un almacén muy económico, digamos, le cuesta 30.000 pesos. De esos 30.000, 5.000 son IVA. Entonces, usted pagó IVA, pero usted como ni mira la factura, entonces usted, me costó 30.000, pero el gobierno se quedó directamente con 5.000 pesos. Y para una persona de a pie, 5.000 pesos cuentan. 5.000 es un pasaje o dos pasajes, etcétera. Es comida, ¿no? Y en todo, ¿no? Entonces, En todo lo cobran. ¿Y en IVA cuánto recaudan, profe? en IVA, ¿cuánto recaudan? Más o menos, por ejemplo, el año pasado, más bien, pongamos un ejemplo concreto, el año pasado en IVA recaudaron más de 40 billones de pesos, 40 en IVA interno y contando, digamos, la parte externa del comercio exterior y demás, recaudaron más de 70 billones. A mí me gusta hacer un pequeño ejercicio y es que veamos, digamos, en una cifra manejable, porque cuando uno habla de billones, Billones. es como que es algo tan abstracto, ¿no? Porque uno como nunca ha visto tanta plata, ¿Cuántos pues ceros? pasémoslo a, digamos, a una cifra manejable. A ver, digamos 70 billones, ¿no? 70 y 12 ceros. Listo, ahí tenemos 70 billones que se recaudan en un año, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en 365 para ver cuánto recaudan al día. 191.780 millones. Si nosotros cogemos, perdón, que se me acabaron los valores acá. A ver. Listo, esto al día. Entonces dividámoslo en 24 para ver por hora. Por hora recaudan como 8.000 millones por hora. Sí. Imagínense, por minuto. Entonces lo dividimos en 60. 133 millones por minuto. Y si lo dividimos en 60 otra vez, nos da que recaudan por segundo 2.219.000 pesos en IVA.
En IVA, solo en IVA. Sí, por Profe, segundo, por cada segundo de un año. y aparte nosotros del IVA tenemos el impuesto al consumo, ¿no? Sí, el impuesto nacional al consumo, exactamente, O sea, que es un impuesto eso es indirecto. otro, otro. Otro, aquí, sí, es que eso es mucho, la verdad. Yo creo que yo tengo aquí, yo lo descargué. Ahí estábamos eh, mirando escasamente lo del IVA, ¿no? Pero no estábamos mirando por dónde más recaudan, porque esa gente tiene para recaudar mil brazos, sí, ¿no? Y le dicen al sí, pueblo colombiano que no hay plata, que la ya está raspada, ¿no? sí, menos mal, ¿no? O sea, ¿Qué tal donde es no? como, es como dice mi mamá, llora más que un canastado de pollos, ¿no? Mm. Es increíble porque, o sea, con todo lo que están recaudando, con todo lo que se están robando, y dicen que no les alcanza, y que por lo tanto debemos aceptar la reforma tributaria que ha planteado Gustavo Petro. Yo creo que Sí, o por ego, él necesita llevar adelante la reforma tributaria a pesar de que no la necesite, o él sabe que va a gastar muchísimo dinero, muchísimo más dinero con el tema de los nuevos ministerios que quiere montar, por ejemplo, el de la igualdad, el Ministerio de la Igualdad, de la Paz Total, o el de dar cumplimiento al primer punto de los acuerdos de paz, ¿no? Que es entregarle 3 millones de hectáreas de tierras, ¿no? Que se los sí, compraría 3 millones. directamente a Fedegan, ¿no? Una reforma tributaria para comprarle a la familia de María Fernanda Cabal, los de la Furí, las tierras, ¿no? Bueno, Increíble, sí. uno ve todo eso, yo creo que obviamente Petro es más del segundo punto, ¿no? Es decir, sabe que necesita muchísimo dinero, o sea, que a pesar de todo lo que está recaudando, que no le alcanzan las manos para poder coger tanto dinero que les entra, aún así él sabe que esa plata no le va a alcanzar para todo lo que quiera hacer, Sí, lo que supuestamente pretende hacer, ¿no? sí, claro. Y sí, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, y este término, este número, digamos, es un término en bruto, de la reforma agraria, como son 3 millones de hectáreas, Uh -huh. y dijeron que cada una las iban a comprar más o menos en 20 millones, pues da que la reforma agraria va a costar en bruto, ¿no? 60 billones de pesos, Uh -huh. 60 billones. Entonces, ahora les invertimos el discurso, por ejemplo, ¿no? Pues ya que nos decían que pues la olla está raspada y no hay plata, pues de dónde van a sacar esa plata, ¿no? ¿De Uh dónde -huh. van a sacar 60 billones? Porque la reforma pues recauda 25, ¿no? O ya Exacto. va en 20, de hecho, ¿no? En 22 creo que iba. Pero eso le van a seguir quitando. Y supuestamente para el segundo año pretende recaudar 50, ¿no? Sí, pues eso yo creo que ya son cuentas alegres. La que le escuché al ministro Campos es que al finalizar, digamos, los 4 años, en el cuarto año de gobierno de Petro, pues ya la reforma vía impuestos y vía, digamos, control a la evasión fiscal y demás, Uh -huh. recaudarían 50 billones. Pero pues toca ver, ¿no? Toca ver qué va a pasar realmente con eso. Pero ahí, en cuanto a la reforma agraria, hay un tema bien delicado Uh y -huh. es que todos estos ejercicios que estamos haciendo de reducción del déficit vía reducir gastos, pues es algo que ellos no van a hacer. Obviamente no van a hacer nada de eso. Si Todo lo mucho van a quitar, contrario. exacto, van a aumentar. Es que esa es la crítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí hay un tema y es que cuando uno tiene una empresa, o en este caso el Estado, digamos, tiene 3 o 4 formas de financiarse. Uh -huh. La primera, pues son mayores ingresos. Entonces, en mayores ingresos, digamos, en una empresa sería vender más, ¿no? Pero en el Estado es poner más impuestos. La reforma tributaria, pues, afecta el crecimiento. El otro año, según las proyecciones del Banco de la República, la economía colombiana no va a crecer. El crecimiento está proyectado en 0,7%. O sea, eso no es nada. Y si uno le pone una reforma tributaria, pues va a hacer un lastre más fuerte al crecimiento. Ajá. Entonces, prácticamente no se va a crecer. La otra forma que tiene, digamos, el Estado de financiarse para recaudar, digamos, esos 60 billones sería vender activos, ¿no? De la nación, como por ejemplo
la participación que tienen en Ecopetrol, empresas del Estado, etcétera. Eso tiene el inconveniente de que si usted vende, digamos, las participaciones de Ecopetrol, pues usted se queda sin el flujo constante de ingresos, pues, que producto de le las da. utilidades de Ecopetrol, ¿no? Entonces usted, de cierta manera, usted se está desprendiendo de la gallinita de los huevos de oro, ¿no? La tercera forma de, digamos, conseguir financiamiento sería, pues, emitir más deuda, ¿no? Endeudarse, endeudarnos a nosotros, ¿no? Porque ellos terminan el gobierno y se van. Nos endeudan. ¿Cuál es el problema grave de la deuda? Dos cosas. Primero, hay que pagar intereses. Los intereses en contabilidad se registran como más gasto. Entonces Ujú, estamos ampliando el hueco fiscal, el déficit fiscal, porque son más gastos que ingresos. Y segundo, como bien sabemos, han estado aumentando las tasas de interés el Banco de la República. Y ujú, eso se traduce en que si Colombia pide prestado dinero, le van a cobrar una tasa de interés altísima, altísima. ujú. Entonces, los intereses van a estar por las nubes. No es momento de endeudarse ni siquiera del país ni de uno, porque las tasas de interés están muy altas. Y pues finalmente terminamos agrandando ese déficit fiscal. Y pues estaría la otra, que es la que me genera mucha duda a mí personalmente, sobre si Gustavo Petro la va a utilizar o no, porque como que le fascina, ¿no? Y es la impresión monetaria, sacar la Ujú, impresora, imprimir billetes. Eso es muy grave porque la impresión monetaria lo que hace es disparar la inflación y pues ya yo creo que ya no queremos más inflación. En septiembre estaba en el 11,44%. ujú. Y la meta, por ejemplo, del Banco de la República es tener la inflación en el 3%. Imagínense. Entonces, mi duda, por ejemplo, con el tema de Gustavo Petro es si él va a explotar el discurso de que realmente necesitan plata y que, pues, ¿por qué no imprimimos 30 billones, como él dijo en la pandemia, ¿no? Y Ujú. cubrimos la mitad, por ejemplo, de eso, o 10 billones, porque la reforma agraria, por ejemplo, ellos dicen que van a hacerlo en un lapso de 6 años, ¿no? Ujú. Entonces, pues sería de a 10 billones cada año, ¿no? Entonces, la verdad, está complicado eso. Yo veo que la ministra está haciendo como un esfuerzo sobrehumano por tratar de cumplir con este tema de la reforma agraria. No sé si se les va a dar los números tal como ellos esperan, pero pues ellos dicen que van a comprar más o menos 500.000 cada año, 500.000 hectáreas, que serían 10 billones de pesos. Ujú. Increíble. Profesor, ¿esta reforma afecta a los más pobres? ¿Qué nos puede decir? Fíjese que yo quiero que las personas sepan que yo conocí al profesor Andrés cuando él también hacía un análisis muy similar y muy crítico a la reforma de Alberto Carrasquilla, del cual yo estoy también estaba totalmente en contra. Siempre estoy totalmente en contra de la reforma de Alberto Carrasquilla y al día de hoy también el profesor muy coherentemente, así como se opuso a la reforma de Alberto Carrasquilla, al día de hoy también se opone a la reforma de Gustavo Petro. Por eso es demasiado ilógico que al profesor lo llamen uribista, cuando él fue una de las personas que más criticó en su momento la reforma de Carrasquilla, ¿no? Pero bueno, Sí. quiero que nos cuentes si esa reforma tributaria también atenta contra los más débiles, contra los más pobres, y cuál cree usted también que son los puntos más polémicos de esta reforma tributaria. Precisamente porque esos temas son polémicos, es porque van a afectar pues a los más A los pobres, ¿no? pobres, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, esto es del proyecto de ley, ¿no? Ujú, De inicialmente cómo iba. Porque hablábamos de los impuestos indirectos, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Ellos dicen, ¿cierto? Desde el gobierno primero empezaron que no, que únicamente las personas que ganaran más de 10 millones de pesos iban a ser las afectadas. Eso, si usted ve los impuestos directos, o sea, el ujú, impuesto de renta, por ejemplo, ¿no? Pero existen otros que son los impuestos indirectos, que en este caso son, por ejemplo, los impuestos saludables y ambientales. Ellos esperaban recaudar 2,5 billones
que es el 10% de la reforma. 2.5 billones en impuestos saludables y ambientales. ¿Cuáles son estos impuestos saludables y ambientales que tienen un nombre tan bonito, no? Pero de nuevo, el diablo está en los detalles. Los impuestos saludables son los impuestos que iban a poner al tema de las bolsas plásticas de un solo uso, al tema Las de comidas las bebidas ultraprocesadas. azucaradas, a todos esos temas. Esos son la parte, digamos, de los saludables, ¿no? Que iban a ponerle impuesto a la butifarra, al salchichón, a un montón de cosas, ¿no? Ellos A le la llaman salsa. impuestos saludables a eso. Y a los impuestos ambientales son todas las sobretasas a la gasolina, el impuesto nacional al carbono, grabar todo lo que son, digamos, todos esos temas de los combustibles fósiles, como si eso fuera a hacer que la gente dejara de tener la necesidad de transportarse, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí, por ejemplo, de esos 2.5 billones, o sea, la mayoría de los que, digamos, consumimos estos tipos de bienes y servicios, pues somos la gente del común, la gente de a pie. Entonces, estos 2.5 billones, prácticamente todos, pues lo va a pagar el ciudadano de a pie. Y, por ejemplo, supuestamente los ricos de Colombia, supuestamente, son los que pagarían, digamos, en impuesto de renta de personas naturales, más o menos 8 billones. Pero estos 2.5 se los están clavando a la gente que no tiene plata, a la gente Exacto. que, o sea, el consumo de esto es que de pronto un fin de semana les sobró alguito y bueno, vamos a comprarnos una gaseosita que llegó familia y, y demás. O sea, esto que tiene un nombre tan bonito, impuesto saludable, está afectando es a los más pobres y está afectando fuertemente. Y también existen otros estudios donde, digamos la excusa de esto es que sí, que hay que cuidar la salud de la gente, pero yo he visto estudios donde afirman que para que realmente un impuesto aquí en Colombia sea efectivo, un impuesto saludable, tendría que ser un impuesto como el 24% del producto. Imagínense. O sea, ni el IVA, pues, una barbaridad. 24%. Entonces, el consumo no se va a reducir. Lo que van a hacer es sacarle 2.5 billones a los más pobres de Colombia. Eso es lo que van a hacer. Y que esos alimentos normalmente suelen ser los más económicos, ¿no? Y que los más pobres son los que tienen que comprarlo porque no tienen para más, ¿no? Sí, Y yo por ahí le escuché también al ministro Campo decir que el objetivo supuestamente con este impuesto es recaudar cero, que lo ideal sería recaudar sí, cero porque supuestamente lo va a desincentivar el consumo, ¿no? Entonces yo digo, si en realidad los impuestos terminan desincentivando las cosas a las que terminan grabando, el impuesto al trabajo desincentiva el trabajo, por ejemplo. sí, claro. Si, por ejemplo, ¿Qué deja de ser objetivo tiene? rentable, yo tengo que ver como empresa, bueno, cuál es mi punto de equilibrio ahora que tengo que pagar estos impuestos y un montón de cosas. Y pues si a mí los gastos fijos como el de los empleados y demás, pues me sale más costoso, pues yo tendría que ver pues qué personal despido, de pronto que no me vaya a afectar tanto la producción y demás. Yo tengo que encontrar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Ujú, Entonces, finalmente, por eso decía, ¿no? Que a pesar de todo, a mí me gustó lo que dijo María Fernanda Cabal, ujú. que seguramente mucha gente dirá, ¿qué es lo que está diciendo Andrés? Pero me gustó porque es cierto, el político como tal le rompe a uno las piernas para darle unas muletas, ¿no? Para decirle y que uno esté agradecido con él. Entonces, sí, o sea, realmente es ridículo, ¿no? Que el objetivo sea recaudar cero. Entonces, pues póngale 100% de impuestos, ¿no? Y acaba la Sí. industria, ¿no? Sí, sí, eso, Entonces, exacto, ese sería el otro razonamiento. Entonces, si eso es así, ¿por qué no le coloca el 100%? O cualquiera que le coloque de ahí para abajo es arbitrario, cualquier porcentaje que le coloque de ahí para abajo es arbitrario, porque si en realidad el objetivo es recaudar cero, coloque el 100% de una, de una. sí.
Sí, y Y esto es bastante importante. Antes de continuar, profe, me gustaría agradecer a las más de 130 personas que nos están viendo en este momento. Recuerden dejar su me gusta para que YouTube recomiende este tipo de videos. Miren, necesitamos que este tipo de información se dé a conocer por todos lados. Así que no solamente me sirve que le dejen un me gusta a este video, sino que también lo comparta por todos lados con gente de su familia. Compártanlo en los grupos familiares. Necesito que por favor lo hagan porque de esta forma ese tipo de información se da a conocer mucho. Profe, con el tema del plástico de un solo uso también es algo demasiado importante porque eh, alimentos de la canasta básica familiar que son saludables, especialmente como es, por ejemplo, el arroz, el garbanzo, la lenteja, el frijol, que están envueltos en plástico de un solo uso, también subiría de precio, ¿no? Directo. ¿Eso a quién termina afectando? ¿Los Ardila Lule? ¿Eso termina afectando al Grupo Aval? ¿Eso termina afectando Sarmiento a Angulo. los Santo Domingo? No, no, pero es que con esa misma excusa le terminaron vendiendo al país la reforma tributaria, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay un producto, por ejemplo, que a la gente se le olvida, el agua. El agua. Tanto que somos ecologistas, ¿no? En el gobierno. El agua viene en bolsas plásticas muchas veces y, por ejemplo, he escuchado de que en La Guajira hay unos sectores donde únicamente usted puede conseguir agua, es en bolsa plástica. Uh -huh. Entonces, imagínese ponerle impuestos a esas personas, ¿no? Uh -huh. Que tienen esa necesidad de agua. Entonces, la verdad es que O es agua una locura. o Coca-Cola o gaseosa, ¿no? Que para allá Sí, también llega eso, pero ya no tendrá ni siquiera para eso porque ni lo uno ni lo otro. Todo estará muchísimo más caro, ¿no? Que ya de por sí las cosas están caras, ¿no? carísimas, sí. Yo, por ejemplo, soy el que hace el mercado en la casa Uh -huh. y realmente, y pues cuando usted ve los datos, por ejemplo, de inflación, siempre, mensualmente, digamos, el rubro más que más se encarece es el como tal de los alimentos y se encarece como 23% mensual, o sea, cuando uno ve la inflación de cada mes, ¿no? Uh Es -huh. una locura, es una locura. Entonces, la verdad es que estos impuestos lo que van a hacer es encarecer la comida, encarecer, como decía en palabras de Gustavo Petro, ¿no? Le ponen impuestos al hambre, ¿no? Al hambre. Entonces, muy delicado porque en discurso todo queda muy bonito, pero aquí alguien me dijo una frase que me gustó mucho y es que el dinero no tiene ideología política. Y es que aquí cuando estamos hablando de plata es cuando se ve realmente el corazón de las personas, Uh -huh. el corazón de la gente. Entonces, ¿qué pesa más, no? El discurso de que, ay, sí, estamos cuidando el medio ambiente con esos impuestos, o si realmente, aquí tengo un gatito bonito, mírenlo, me está pasando por acá, Uh -huh. o si Haciendo... realmente, más bonito, o si, o sea, pesa más el discurso Uh -huh. ideológico de que hay sí, impuestos saludables o pesa más la realidad. La realidad es que estos 2.5 billones los van a pagar la gente pobre, la gente que no tiene plata. Uh -huh. Entonces, eso es grabar el hambre, con las críticas que él le hacía a la reforma de Carrasquilla y Duque. Entonces, cuando estamos en la oposición decimos unas cosas, pero cuando ya somos gobierno y queremos más plata, pues ya, pues no importa, ¿no? El Todo Petro, es venderlo. el Petro de oposición estaría haciendo una oposición fehaciente al Petro presidente, ¿no? Sin lugar a Sí, dudas. sí, indiscutiblemente. Y el Gustavo Bolívar y demás. Entonces, Así es, todo lo que es el pacto histórico al día de hoy amangualados con los mismos de siempre, ¿no? Para llevar adelante la reforma tributaria que nos va a sí, clavar con más impuestos a toda la población colombiana. Le quiero hacer una pregunta, profe. ¿Qué nos recomienda a las personas que, bueno, que al parecer vamos a tener que padecer esto? Algunos consejos tributarios. ¿Qué nos dice? bueno, existe una herramienta importante que se llama la planificación tributaria. Uh -huh.
y bueno, aquí como contador obviamente hay que defender un poquito al gremio, y es que, bueno, para hacer una planificación tributaria, ¿qué es? Primero, es usted, por ejemplo, en enero del año 2023, usted Ujú, dice, bueno, voy a planificar este año, pues cuáles van a ser mis proyecciones de ingresos, de gastos y cómo voy a pagar, cómo voy a ir pagando durante este año 2023 los impuestos, por ejemplo, el impuesto de renta que tendría que pagarlo en 2024, ¿cómo lo voy pagando este año? Pues ujú, vía retenciones, vía... Eso es una forma de pronto de no sentir el impacto tan fuerte, ¿no? Hay distintas, digamos, formas en las que uno podría de pronto manejarlo, si quiere, digamos, uno irlo pagando, y es que existen donaciones donde pues el Estado le reconoce eso como si fuera, digamos, un anticipo del pago que ujú. debe hacer del impuesto de renta. Pero la verdad es que la situación es bien complicada, bien complicada. Yo no sé, yo, yo personalmente analizaría si me conviene, por ejemplo, si yo tengo cierto nivel de ingresos, si me convendría quedarme, ¿verdad?, en Colombia, o si, por ejemplo, podría eh, ir y disfrutar, por ejemplo, ir viajando, disfrutando, si, digamos, no tengo la necesidad de trabajar en un lugar físico, si lo hago, digamos, virtual, podría una persona, digamos, ir viajando, cada 5 meses cambiar de ciudad. Lo importante es que no dure 180 de ciudad, no, sino de país. Lo importante es que no dure 180 días en un mismo país. Y pues al cabo de un año, como tal, existe algo que se llama residencia fiscal. Para usted ser declarante de renta, por ejemplo, usted tiene que ser residente fiscal del país, pero la residencia fiscal normalmente se adquiere a los 180 días de Estos usted días. estar viviendo en un país. Entonces, si usted se va antes, pues pasó el año y pues usted no es residente fiscal de ningún país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pagaría impuesto de renta. Las Así de personas mal, naturales, ¿cómo? así de mal está la cosa. Sí, pues yo, digamos, yo lo analizaría, ¿no? Digamos, en el sentido de que, digamos, personalmente me da como mucha rabia, ¿no? De Ujú. que, pues yo sé que no hace falta plata y que realmente esto lo hacen es porque quieren conseguir más dinero, pero si se ajustaran en gastos, pues no tendrían que hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, con los niveles de corrupción que hay y demás, yo la verdad, yo sí lo pensaría, en el sentido de que me da mucho, digamos, mal genio, que tenga que pagar del fruto de mi trabajo, eh, impuestos que yo sé que se Se van a los robar terminan robando, la sí, mayoría. claro. Importantísimo eso, profe, y también agregarle que al día de hoy con el precio del dólar tan disparado, ¿no? Ya llegando a los 5.000 pesos colombianos, ¿no? Las importaciones aquí en Colombia se hacen difíciles, ¿no? Y si usted tiene un negocio en donde trae cosas del exterior, pues estará en este momento entre la espada y la pared, ¿no? Algo demasiado, demasiado complicado, ¿no? Y el panorama en Colombia pues refleja efectivamente lo mismo que refleja el dólar, ¿no? Una incertidumbre, una zozobra que uno no sabe qué es lo que va a pasar de allí en adelante, ¿no? Y muchas personas no saben para dónde es que vamos, ¿no? Y lo que los anuncios que da el propio presidente Gustavo Petro y la ministra de Minas, por ejemplo, Irene Vélez, con respecto a suspender contratos nuevos de exploración, dejan saber que obviamente nosotros estamos siendo obligados a tener que padecer los efectos de dichas decisiones, ¿no? Sí, Yo lo hablaba también en una exposición que hacía hace algunos días en la ciudad de Medellín, sobre la Agenda 2030, que uno de los puntos principales de dicha Agenda 2030 es que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cosa que uno dice, "Uy, no, increíble que eso venga desde arriba", que Petro sigue fielmente, fielmente. Uno de esos puntos es acabar con los subsidios a los combustibles. Uno de los puntos de la Agenda 2030 es eso, o sea, ahí está claro. Yo lo hablaba y les demostraba cuál era el punto exacto que se trata de eso dentro de la Agenda 2030. Y Gustavo Petro lo sigue a rajatabla y lo va a seguir a rajatabla. Entonces, aquí en Colombia, que somos un país que
producimos petróleo, pues quedamos entre la espada y la pared. Y el efecto del dólar es una muestra, pues precisamente de este tipo de acciones, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que, digamos, respecto al dólar, sí, existen, digamos, causas externas que ya sabemos que la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la guerra entre Rusia y Ucrania, Ujú. pero cuando uno mira la moneda de Colombia con otras monedas pares como la de Brasil, como la de Perú, vemos, por ejemplo, que la moneda de Brasil y la de Perú sí le está ganando el pulso al dólar y la moneda colombiana está hacia abajo, igual que la chilena, igual que la argentina. Entonces, eh, hay un punto en el cual pues ya es un tema también político de todas esas declaraciones que ellos han hecho creando una inestabilidad jurídica. Eso hace que obviamente los mercados tengan cierto pánico y incluso pues criticando Petro la institucionalidad, ¿no? Criticando el Banco de la República por subir las tasas de interés para combatir la inflación. Entonces todo eso ha llevado a que incluso creo que fue hoy o ayer que el ministro Campo reconoció, dijo que sí, que la verdad es que ciertas declaraciones de compañeros pues han motivado esta alza del dólar porque él sale como, le toca salir como a apagar incendios, ¿no? Le toca salir como, Constantemente. sí, incluso al mismo presidente, a, a corregirle cosas, o sea, a Petro, ¿no? Porque, de hecho, lo más grave es lo que dice Petro. Ujú. Entonces, ese tema, ¿no? A través de Y su cuenta sí, de Twitter, ¿no? Que lo tiene a la mano el celular y desde allí publica algo y el precio del sí, dólar para arriba, o sea, se dispara de una vez, ¿no? El sí, petrista le echa la culpa que a la crisis de los contenedores, que a la guerra entre Rusia y Ucrania, que al Banco de la República, a las altas tasas de interés, pero nunca, nunca le va a echar la culpa a un Gustavo Petro, ¿no? De una moneda que está totalmente devaluada y que uno la compara directamente con todas las monedas regionales, se da cuenta que efectivamente se ha venido devaluando muchísimo más que todas ellas, ¿no? Pero allí están estos, les digo yo, borregos que intentan taparle todo a su Mesías, ¿no? Que yo le critico eso a ambas partes, ¿no? Aquellas personas que defienden a Álvaro Uribe Vélez a capa y espada, a uno demostrándoles cómo han atentado directamente contra ellos mismos, ¿no? Contra ellos, o sea, han atacado, Álvaro Uribe Vélez ha atacado directamente a la derecha, fuertemente, directamente, y les siguen tapando la cara, le siguen lavando la cara como se le como de lugar, ¿no? Y Gustavo Petro hace exactamente lo mismo y la izquierda, los petristas los siguen defendiendo como si fuera el Mesías encarnado. A mí eso me deja totalmente desilusionado. Pero bueno, eso es lo que tenemos que padecer al día de hoy. sí, sí, yo creo que el problema como tal es el fanatismo. O sea, cuando yo involucro las emociones, la admiración y demás, yo estoy ya dejando de razonar. Entonces, cuando yo dejo de razonar, pues empiezo a admirar a Petro, a Uribe o al que sea, y entonces me vuelvo una persona completamente manipulable. Uh -huh. Es una verdad dura, pero es lo que vemos, es lo que vemos. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Sí, por todos Es, lados yo me siento decepcionado. Pero bueno, hay algunas cosas que sí me alegran un poco, ¿no? Por ejemplo, el titular de Infobae que dice que desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 40% según encuesta de octubre de Inbamer, ¿no? La favorabilidad del presidente Gustavo Petro alcanzó el 46%, lo que indicó una caída de 10 puntos frente a la consulta de agosto, ¿no? Esto me parece demasiado importante porque obviamente cuando uno va por la calle y le pregunta a las personas sobre por qué las cosas están caras, si lo siente de la misma forma que uno, ellos también. O sea, las personas de a pie le hacen saber a uno ese descontento con lo que está pasando actualmente, ¿no? Si uno les pregunta por qué votaron, ya ninguno votó por Petro, o sea, ninguno da razón, ninguno, ahí sí por ningún lado. Y es lo que a mí me deja, pues, sorprendido, ¿no? Ojalá esto se vea reflejado con el descontento que podemos hacer directamente en las calles, y eso lo digo ya a título personal, ¿no? En mi caso yo sí pienso que toca salir a las calles porque no estamos representados en el Congreso, un Congreso totalmente amañado a favor del presidente, el presidente a través de su mano derecha, Roy Barreras,
le lavará las manos y le pasará el dinero al que tenga que pasarle dinero para que su voto termine aprobando la reforma tributaria y las reformas que necesite, ¿no? La de la paz total, que también va a necesitar un montón de dinero, la de la reforma política, que es totalmente inmoral, lo harán, todos ellos lo van a aprobar, son escasamente alguno que otro congresista que se pone del lado de la gente de a pie, ¿no? De la gente del común. Y por eso yo sí creo que es bastante importante salir a manifestarnos. Yo a título personal sí les digo a las personas, yo pienso salir mañana el 22 de septiembre porque creo que tenemos que hacerlo, tenemos que mostrarle al presidente Gustavo Petro que no puede hacer lo que quiera con este país. Pero bueno, profe, no sé si quiera mostrarnos algo antes de despedirnos. No sé si algo se le haya quedado en el tintero, si quiere mostrarnos algo, lo que quiera, mejor dicho, ese es tu tiempo. Sí, tengo la sensación de que me hace falta algo por decir, pero bueno. De una, piénselo si quiere ahí. Yo le agradezco a las personas que se han conectado, que se han sumado a este directo. Y recuerden dejar su me gusta, suscribirse a este canal también, demasiado importante, suscribirse al canal del profesor Andrés, compartir este directo por todos lados. Fíjense que esto es demasiado importante porque de esta forma podemos hacer llegar el mensaje a muchísimas personas más, ¿no? Así que yo les agradezco mucho por eso. Si quieren también apoyarme, lo pueden hacer a través de los superchats o lo pueden hacer a través de Patreon. Ahí mismo en la descripción de este video podrán encontrar toda la información. También encontrarán el link del canal del profesor Andrés. Así que bueno, señores, ya saben cómo nos pueden ayudar, no solamente saliendo a marchar, sino también recomendando este tipo de videos. Profe, ¿ya encontró lo que quería decirnos? Sí. Ah, bueno, Sí. ¿le doy pantalla? Sí, aquí está en pantalla. Ahorita le doy zoom, ¿no? Aquí, esto es de la DIAN, ¿no? La estadística de recaudo anual. Esto va desde 1970 hasta agosto de 2022. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el IVA, que era la cifra que les estaba dando, ¿no? Que se recaudaron más de 40 billones. En realidad son 46, según lo que ahí dice, en 2021. Entonces, aquí usted va a encontrar todos los impuestos, el impuesto de renta, aquí va a encontrar el IVA y los impuestos como tal indirectos, el 4 por mil y demás, el impuesto al patrimonio. Entonces, usted tiene todos los impuestos, usted tiene todos los impuestos. Sí, entonces, realmente todo esto lo recaudan. Por ejemplo, del 4 por mil, que es tan odiado y con justa razón, se recaudan casi 10 billones, vean, 10 billones. Y es el 4 por cada 1.000 pesitos de cada transferencia, ¿no? Entonces, mucha plata. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, también de un impuesto indirecto. Ese lo pagamos nosotros, los que utilicemos, bueno, yo no, porque tengo una cuenta 0 pesos, gracias a Dios, pero ese lo paga la gente. Claro. Entonces y que ese era una de las propuestas principales del petrismo, ¿no? De Gustavo Petro, de todo el pacto histórico, acabar con el 4 por mil, no lo hicieron, ¿no? Como por ejemplo también acabar con el SMAT, ¿no? A mí ayer se me hacía, antier se me hacía bastante gracioso ver cómo el SMAT estaba pues intentando controlar a las manifestaciones de los indígenas, ¿no? Y yo digo, se supone que esto bajo el gobierno de Gustavo Petro no iba a existir, ¿no? O sea, comenzando por ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, le decían que el escuadrón de la muerte, sí. Sí, pero ya no, cuando uno es gobierno ya no está mal. Exacto. Entonces sí. Impuesto al carbono, todo de la Agenda 2030, todo ese tipo de impuestos que van hacia los hidrocarburos es pura Agenda 2030, o sea, agenda desde arriba en un país que contamina muy poco en comparación a los países grandes, fuertes, como lo de China, Estados Unidos, Rusia, India. Exacto, pero bueno. Que importan las peores ideas, ¿no? Exacto, importan las peores ideas, como todas las que Gustavo Petro ha traído acá, porque son muchas. Yo también veía, por ejemplo, en el discurso de las Naciones Unidas que dio el presidente Gustavo Petro, cómo los grandes magnates del mundo estaban muy contentos con ese discurso. Muchos, por ejemplo, Alexander Soros, hijo de George Soros, fue una de las personas que se le acercó a Gustavo Petro a darle la mano y a brindarle todo su apoyo. Imagínense, los grandes, los poderosos. Y uno se da cuenta, no se supone que Gustavo Petro iba a estar en contra de los poderosos, de
No, Estados Unidos, en general, el Partido Demócrata, Joe Biden ha estado muy contento con lo que ha hecho Gustavo Petro y lo ve como un gran aliado. De hecho, el Partido Demócrata fue uno de los grandes financistas de la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿no? A través de USAID, por ejemplo, que le dio muchísima cantidad de dinero. La campaña presidencial más ostentosa, la más excéntrica de la historia de Colombia, fue la de Gustavo Petro. Gustavo Petro no Sí, se ha caracterizado por ser austero nunca, y bueno, aquí lo está demostrando, ¿no? sí, nunca. De hecho, a veces el subconsciente nos traiciona, ¿no? Él una vez cuando habló sobre austeridad, él dijo, pero eso de austeridad, esas cosas no sirven, son políticas de reducir la cantidad de papel higiénico y que los lapiceros o sea, se nota que el tipo realmente desecha esas ideas. Entonces, es increíble. Él nunca ha sido una persona ni austera, y siempre ha sido un político tradicional. Tradicional. Que eso lo hablaba con usted en privado, ¿no? Carlos Gaviria y, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, que lo han conocido de toda la vida, han visto la trayectoria de Gustavo Petro, lo denunciaban como una persona que quería ser parte de la casta política de la oligarquía. Y eso lo denunciaron. Nadie les creyó y al día de hoy el petrismo los ataca vociferantemente, ¿no? Pero, Sí, pero las cosas son como son. O sea, a la luz de la verdad, uno puede ver que Gustavo Petro es el candidato al establecimiento, sin duda alguna. Yo lo veo, es que es así, es así. O sea, ustedes pueden ver quiénes están con Ernesto Samper, César Gaviria, en general todo lo que es el partido de la U y la Francisca Toro sacándose fotos con el propio Gustavo Petro. Ay, Dios. sí. En serio, yo veo eso y yo digo, es increíble cómo el petrismo al día de hoy le lava la cara al presidente. Pero bueno, no sé, profe, si tenga algo más que añadir. No, que pues si les gusta este tipo de contenido pueden seguirme, me pueden encontrar como Profe Andrés Contabilidad o Profe Andrés en YouTube o en Facebook y ya, está en la descripción de este video también, como ya ha dicho Santiago, que amablemente me invitó y me sorprendió gratamente que me escribiera. No, profesor, antes soy yo el agradecido por haber sacado el tiempo de venir a este espacio y espero no sea ni la primera ni la última vez que usted venga a este canal y podamos colaborar, ¿listo? Sí, claro, yo gustosamente, claro que sí. Listo. Agradecerle a las más de 170 personas que se llegaron a conectar a este directo. Y bueno, recuerden también suscribirse al canal del profesor Andere. Ya saben que el link estará en la descripción. Nos vemos. Hasta luego.